y voy a compartir entonces pantalla. A partir de este momento empieza la grabación de la temática de finanzas públicas referentes a el tema territorial. Voy a, adicional a saludarlos, voy a compartir la presentación para que ustedes, por supuesto, vayan siguiéndola y si es necesario eh, hacer alguna intervención, con gusto lo haremos. Como siempre, haré una presentación continua de la temática y tan pronto finalizaremos, pues terminaremos la presentación del día de hoy. Como ustedes lo identifican, este tema se llama finanzas territoriales. ¿Cuál es el objetivo? Ya hemos abarcado la temática desde una visión nacional para algunos de los principales países de América. Ahora vamos a centrar nuestra visión en las finanzas públicas, principalmente enfocadas al tema territorial. Cuando se habla de territorial, se está hablando de departamentos y de municipios para ver, digamos que los diferentes aspectos que se relacionan con el tema de las finanzas, tanto en la lógica de la descentralización que se da específicamente en Colombia, a partir de los años 90, que viene en un proceso desde los 80, pero que se da y se concreta en los años 90 en Colombia. Y por supuesto, los aspectos generales de ese componente de finanzas, tanto a nivel departamental como a nivel municipal, y cuáles son las características de los mismos. Y algo muy interesante, y es ver esa relación entre la nación y el departamento, con los sistemas generales de participación y con el sistema de regalías que existe en Colombia, que para este caso, a partir del año 2021, entra una actualización que se dio con la ley 2056 del presente. Entonces voy a, de forma continua, sistemática, hacer una presentación de esta temática. Inicialmente, quiero que ustedes recuerden el concepto de el federalismo fiscal. En este caso, cuando se habla de federal, se está hablando de una estructura que identifica las decisiones de la ejecución de las finanzas públicas, específicamente de ingresos y de gastos, desde una visión descentralizada. Esto enmarca dentro de el componente de que existen dos características fundamentales a nivel territorial en las diferentes finanzas de los países, que es desde la visión federalista, específicamente asociada al proceso de descentralizar. Cuando se habla de un federalismo, se está hablando de una autonomía de lo que componen las regiones de los países, que en Colombia se asocia al proceso principalmente de finanzas, entendiendo que hay otros componentes fundamentales. Para la economía positiva, digamos que existe un proceso en el que debe existir tan solo un marco central de las economías, es decir, no debe existir un proceso de descentralización, sino que debe existir un soberano, y este soberano debe encargarse de toda la autonomía y todo el proceso de gobierno, y por supuesto ese Estado debe ser lo más reducido posible y cumplir las funciones más básicas relacionadas principalmente con su funcionamiento básico, la defensa, la justicia y algunos componentes básicos sociales de educación, vivienda y algunos elementos relacionados a la misma. Mientras que para el proceso de la economía normativa,
asociada principalmente al federalismo y la descentralización fiscal, existe una gran importancia de ceder esos procesos de autonomía, no solo en el componente fiscal, sino en otros componentes principalmente administrativos y políticos, que tienden a ser muy interesantes para los procesos de planeación, entendiendo que estos son fundamentales para el desarrollo y la ejecución de esas finanzas públicas. Para Mustagrab, que es uno de los teóricos más influyentes de las finanzas públicas latinoamericanos, existen tres componentes fundamentales dentro de las finanzas públicas que ya hemos trabajado. El primero habla de la estabilización macroeconómica, que se refiere a el proceso de intervención para el correcto manejo de la economía nacional, principalmente enfocado en temas de empleo, de crecimiento y, por supuesto, de dar todas las posibilidades para que se desarrollen de una forma adecuada, dinámica, creciente, los componentes económicos de un país. Y es por ello que el Estado nacional debe encargarse de ese proceso. Por lo tanto, desde esa visión, existe solo una concentración por parte del gobierno nacional. Es decir, los gobiernos locales no pueden tener influencia en la toma de decisiones, por ejemplo, de política monetaria, en el diseño de políticas de inflación y control de la inflación, de políticas fiscales, como la generación de empleo, las expansiones o las contracciones de los mismos, y por supuesto no pueden tener una gran influencia en todo el proceso de actividad comercial, de las relaciones entre un país y otro, porque por supuesto debe existir una cabeza visible en la toma de esas decisiones que genere un impacto positivo en toda la nación y en todo el país, a diferencia de concentrar esas ventajas en una sola región. Respecto a la redistribución, si ustedes ven, en el primer componente de estabilización, quien interviene única y exclusivamente es la nación. Los departamentos y los municipios no tienen incidencia en ese proceso. Ya expliqué las razones, pero entonces aquí se ve cómo, así exista descentralización o no, siempre el Estado-nación será el encargado en las finanzas públicas de hacer los procesos de estabilización. No le corresponden a los entes territoriales encargarse de estas cuestiones meramente nacionales. Respecto a los otros dos componentes, como es el de distribución, por supuesto la nación participa activamente. Los departamentos, según los lineamientos dados en sus constituciones, en sus leyes y en sus estructuras, pueden participar activamente. Mientras que en el componente de asignación sí es obligatorio que todos participen. A todos se les debe dar una asignación específica en la participación de esas finanzas públicas. Cuando se habla de redistribución, ya hemos hablado que es el concepto de equidad. Entendiendo la equidad como la posibilidad de que todas las regiones o todos los entes territoriales locales tengan, por supuesto, una participación, que disfruten de los recursos que otorga las finanzas públicas.
pero esto se da en mayor medida o en menor medida de acuerdo a cómo esté el proceso de centralización en cada uno de los países. Por supuesto, los subgobiernos, o lo que técnicamente se llaman en el manual del Fondo Monetario Internacional los subgobiernos, que en Colombia los llamamos los entes territoriales a nivel departamental y municipal, pues por supuesto tienen unos procesos diferentes, autónomos, de tamaño, de población, de necesidades, de características propias que ustedes identifican por diferentes razones, que pueden generar un proceso de conflicto, por ejemplo, porque en algunas regiones o territorios se pueden dar mayores transferencias, por ejemplo, redistribuir esos recursos por diferentes razones. O algunos territorios tienen una capacidad redistributiva diferente, que hace que, por ejemplo, la población pueda migrar, que las empresas estén interesadas en participar más en territorios que tienen unas fortalezas en los comportamientos de su economía, de su población, y que puede generar también unos conflictos en crear competencias entre las regiones. Entonces, esa función de redistribuir recursos que tiene el gobierno nacional, lo que se denomina el gobierno central, hacia los entes territoriales, también es un proceso de generación de conflictos. Pero de forma positiva es el proceso mediante el cual se genera equidad. Igual. Entonces se espera que la población, la ciudadanía que está en estos entes territoriales, departamentales y municipales, tengan el mayor disfrute posible de esa captación de ingresos que tuvo la nación, sea trasladada a esos entes territoriales para que disfruten de gasto que se convierte en bienestar para la sociedad. Y es ahí donde surge el proceso de equidad. La pregunta es, ¿cuál es el mejor mecanismo para hacer ese proceso de redistribución? En realidad, por ejemplo, el mecanismo en Colombia que llevamos de 30 años, que ese es el tema interesante por analizar. Después de 30 años en Colombia de un proceso de centralización, ha generado el impacto esperado en el tema de equidad. Es decir, las sociedades que habitan estos departamentos y municipios, con respecto al modelo centralista que se tenía antes y el modelo actual o federalista que se tenía antes y el modelo actual de descentralización, ha generado el impacto en disminución de la pobreza, en aumento de condiciones de educación, vivienda, esperanza de vida, ingresos para su sociedad, mejores entornos culturales, ambientales, etcétera. Después de 30 años es interesante identificar cómo el proceso de equidad, principalmente en el componente del gasto, y es por ello que ustedes van a analizar para los departamentos y en el siguiente taller para los municipios la ejecución presupuestal, es decir, el gasto público. Aquí no analizamos los presupuestos, analizamos el gasto como un componente fundamental de equidad para identificar, por ejemplo, si esos gastos están generando un impacto en temas de inversión, en temas de educación, de salud, de ambiente, etcétera. Y es ahí donde la visión del administrador público es fundamental para analizar esos procesos.
Respecto a la función de asignación, si ustedes recuerdan el cuadro, en este sí es obligatorio que participen todos o todos participan en ese proceso de asignación en las finanzas públicas cuando hay unos procesos de descentralización. La asignación se asocia a la eficiencia. En este caso, la función de asignación es cómo se comparte o digamos cómo se relaciona la transferencia entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Específicamente en lo que tiene que ver con los, por ejemplo, sistemas generales para Colombia, sistema general de participación, regalías e ingresos de la nación. Se llaman bienes públicos localizados, específicamente en unos sectores que tienen o deben tener una eficiencia en ese proceso de gasto. Entonces, por eso es importante ver cómo, por ejemplo, las transferencias o las famosas transferencias que se componen principalmente de Sistema General de Participación, de regalías y de cofinanciación, de los niveles nacionales a los departamentales y de los niveles departamentales a los municipales, cómo se está dando de forma eficiente. Porque se supone que debe tener ya una estructura específica focalizada. Hablando de la descentralización fiscal, desde las finanzas públicas principalmente se habla de ceder, de desplazar competencias fiscales. En este sentido de obtener ingresos y de ejecutar gastos. Generalmente, quien tiene la potestad de obligar es el Estado. ¿A qué? Al pago de impuestos. Pero esa obligación también la puede trasladar de forma inferior o a los subniveles nacionales. Y a eso se le denomina la descentralización fiscal. También existen unos componentes de descentralización que están relacionados con el sistema político y el manejo administrativo o la ejecución de esos recursos. Pero no existe descentralización acompañada de el tema legal. Quiere decir que los entes territoriales tienen en el proceso de descentralización algunos niveles de autonomía en el componente ingresos y gastos, en el componente político de elección y manejo de planes de desarrollo presupuestales, de proyectos y de programas, y por supuesto en el tema administrativo relacionados a estructuras organizacionales. Pero no va más allá de ese proceso. Generalmente, detrás de esos procesos de descentralización, existe la teoría de la mayor participación posible de la sociedad en la planeación, la ejecución y la evaluación de los procesos fiscales. Imaginen ustedes cómo hablar de los estados nacionales o subnacionales
sin la posibilidad de manejar sus finanzas. Pero entonces ahí viene otra pregunta fundamental de este tema que vamos a analizar. Y es esa autonomía de la que constitucionalmente en Colombia tienen los departamentos y los municipios, ¿es real? ¿En realidad son tan autónomos como se profesa? ¿Tienen en realidad libertades en el manejo o recaudo de ingresos, en el manejo y ejecución de gastos? ¿Existe en realidad o es tan solo un componente meramente teórico y legal que en las realidades termina siendo complejo de ejecutar? En realidad, desde la visión heterodoxa se dice esa incidencia que tienen los ingresos y los gastos que supuestamente manejan de forma autónoma los entes descentralizados es eficiente o termina siendo un proceso de concentración de poderes a nivel subnacional que genera unas distorsiones de quienes estén en el poder, generar una concentración del mismo. Y entonces también viene un análisis de la incidencia impositiva. En realidad esas estructuras descentralizadas generan un impacto positivo en esa equidad, en mejorar las condiciones de la sociedad, en esa eficiencia, en impactar positivamente con esos recursos públicos, ya sea de manera parcial o de manera total. Y ahí vienen, por supuesto, todos los actores fundamentales en ese proceso. Y es cuando existe, por supuesto, las necesidades básicas insatisfechas y las necesidades de forma general en los departamentos y en los municipios, se puede decir que hay un avance en ese proceso de impacto social, económico, fiscal. En el caso, por ejemplo, del recaudo, ha existido un impacto en la sociedad en el sentido de ser conscientes de que el proceso de recaudo es fundamental para la sociedad de forma general y que eso impacta de forma directa a departamentos y a municipios. Y otro enfoque fundamental es la relación beneficio-costo. Realmente es eficiente tener unas estructuras departamentales y municipales de funcionamiento del Estado para hacer esas ejecuciones. Es decir, ¿vale la pena en realidad la descentralización? ¿O termina siendo una representación del Estado nacional a estados subnacionales, paquidérmica, funcional? Y me ilustro. Un municipio de sexta categoría que tan solo recibe recursos para el funcionamiento y un proceso de inversión reducido, que en muchos casos es inferior al 25%, realmente genera un impacto de inversión. Por ejemplo, el recaudo es eficiente que un municipio haga recaudos de impuestos. ¿A qué costo? ¿No sería mejor que lo hiciera una sola organización nacional
y que ésta nuevamente trasladara a los municipios. Entonces ahí viene todo el análisis del costo-beneficio y por supuesto el impacto que genera. Ustedes van a analizar, adicional a lo que les he mencionado, también el tema de, bueno, ¿y cuánto de esos 100 pesos en realidad se transfieren a la sociedad? Desde la estructura regional o municipal, no desde la nación. Es decir, esa estructura descentralizada funciona. La relación costo-beneficio y el impacto que genera esto sí está funcionando. Para hablar un poco de la descentralización en Colombia, lo primero es que desde los años 80 se ha hablado del tema de descentralización, principalmente porque veníamos de un estado de bienestar, denominado así, con una visión de traslado de poderes nacionales a los departamentales, principalmente en los años 80, lo cual se ve en la Constitución de 1991, la cual primero identifica la importancia de los procesos de descentralización al decir que el objetivo fundamental de todo el proceso del Estado es lo social. Que así exista un gobierno nacional central, existirá la lógica de los subgobiernos descentralizados en departamentos y municipios. Y asimismo una autonomía en los entes territoriales, departamentos y municipios, que permita, por supuesto, la elección. Entonces ahí viene la descentralización política y administrativa, en donde existan planes de desarrollo, presupuestos, ordenamiento territorial, con la participación de todos, pluralista, bajo unos lineamientos de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Por supuesto, prima como interés fundamental lo general. Entonces, ahí ya se está dando por mandato una autonomía. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso de centralización? Es que inicialmente el gobierno nacional traslada, se denomina devuelve a los subgobiernos, primero, autonomía en los ingresos que perciben. Entonces, esa devolución le otorga autonomía a los entes territoriales con los ingresos que perciben. Se supone que esa autonomía de recursos genera un impacto político. Y por supuesto, teniendo ese impacto político, se pueden asumir unas responsabilidades. Y aquí vamos a ver que esta palabra responsabilidad es muy interesante porque resulta que vamos a ver cómo en algunos departamentos el gobierno nacional sí en realidad le traslada a los entes territoriales responsabilidades. Le dice, mire, un ejemplo muy sentido es el tema de la alimentación escolar, que le dice, la alimentación escolar de la infancia o la primera infancia es responsabilidad del gobierno nacional, pero le trasladamos esa responsabilidad a los gobiernos departamentales para el manejo de la alimentación escolar. Eso es muy bueno, todos dirían, claro, eso es buenísimo porque no, ya cada territorio, cada región, de acuerdo a sus características culturales,
ambientales, económicas, sociales, pues desarrollan ese proceso. Eso está interesante. Ahora la pregunta es, cuando le traslada esa responsabilidad, ¿también le está trasladando los ingresos? ¿O los departamentos ven que no alcanzan esos ingresos trasladados y tienen que usar de sus recursos propios para apalancar esas responsabilidades? Entonces ahí es donde viene, ¿en realidad existe esa autonomía? ¿O la autonomía solo es un concepto de responsabilidad, pero no de ingresos? Y eso va a ser muy interesante analizarlo. Segundo componente, si ustedes ven, segundo componente de devolución en el proceso de centralización, que es la suficiencia. Garantizar que los ingresos que perciben puedan financiar los bienes y servicios que son de su responsabilidad. Y entonces ahí es el famoso traslado de ingresos para funcionamiento, que están compuestos de salarios y adquisición de bienes y servicios. Pero con unos limitantes que da la ley 617, y es unos estándares de funcionamiento que no pueden superar unos topes, que si son superados hay un castigo fiscal, y ahí eso no lo dice. Pero dentro del componente de autonomía está el tercer componente, que es el de igualdad. Y dice, mire, aquí nosotros identificamos el tema de la equidad o de la igualdad, entendiendo que en los entes territoriales de mayor capacidad fiscal, para evitar que las diferencias entre jurisdicciones en un mismo ámbito de gobierno no sean determinantes en el nivel de los servicios que cada jurisdicción ofrece a sus ciudadanos. Entonces lo que está diciendo es, hacemos traslados identificando que hay unos que son más vulnerables que otros. Y aquellos que tienen una vulnerabilidad recibirán más, para que no existan unos desequilibrios territoriales muy marcados. Y entonces aquí viene una de las críticas muy fuertes que hace uno, por ejemplo, a mis amigos, colegas, que es el profe Velasco, y es que a muchos departamentos y municipios bajo esa lógica de igualdad no les interesa generar disminuciones de pobreza, por ejemplo, porque esto significa menores ingresos transferidos de la nación a los territorios. Y entre menores posibilidades tenga esa sociedad en el ámbito social y económico, mayores ingresos se tendrán. Y eso se llama una trampa de pobreza. Y entonces también territorios que generan un gran impacto sobre los ingresos nacionales no reciben a cambio lo mismo. Ejemplo muy marcado, Barranquilla, por ejemplo, Bogotá. Bogotá genera alrededor del 27% de los ingresos de la nación. La pregunta es, ¿cuánto percibe? Y como tiene unas características de desarrollo, resulta que percibe muchísimo menos de lo que entrega. Entonces la pregunta es, dentro de las características de autonomía y de descentralización, ¿en realidad eso sí genera un impacto de equidad y de eficiencia? ¿Es equitativo ese proceso? ¿Favorece que salgan de la trampa, de la pobreza, los municipios y los departamentos, esa dependencia de recursos de la nación? Y entonces ahí viene muchas de esas dudas que ustedes van a resolver cuando desarrollen esas temáticas. La importancia del proceso de centralización, por supuesto, va alrededor de lo político, lo administrativo y lo fiscal. Son los tres elementos fundamentales de los procesos de descentralización.
En economías como las europeas ya llegan a unos procesos de descentralización tan avanzados como es el tema de la unificación, lo que llamamos la Unión Europea, en donde ya no solo se unifican fronteras, monedas y algunos componentes administrativos y fiscales, sino que se puede llegar a un tema de integración total, cediendo también el proceso de las leyes, es decir, asumiendo una sola constitución entre diferentes instituciones subnacionales. En Colombia, el proceso de centralización va enfocado específicamente a lo político, administrativo y fiscal, bajo la lógica de la autonomía de esos tres componentes. Para el trasfondo es para que esa autonomía dé unos procesos de planeación en donde en realidad se identifique de forma real las problemáticas. Era lo que antes denominaban tomar las decisiones en un escritorio en Bogotá que impacten regiones totalmente diferentes, topográficamente, climáticamente, económicamente, cultural, social. Entonces existe un reclamo hacia los gobiernos centrales en donde se dice que esto no puede ser así, que debe existir una autonomía en esos procesos y que el corazón de esa participación propia de los territorios, entendiendo territorios como la construcción propia de los mismos, bajo la lógica de la territorialización, pretende contribuir a los mejores niveles de vida de sus habitantes. Eso se menciona en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política. En la Ley 60 del 93, en la 715 del 2001, en la 1176 del 2007. En las leyes de regalías, del régimen departamental, del régimen de municipios, de ordenamiento territorial, de planeación, de control fiscal y de control interno. Pregunta. En realidad, esa descentralización sí da un proceso de participación de esa sociedad, de esa comunidad. Cuando se hacen los planes de desarrollo, en realidad participan en su mayoría los integrantes de esa sociedad, proponen programas y proyectos enfocados a ejecutar de forma eficiente las políticas públicas, a obtener mayores bienes y servicios públicos que impactan esa sociedad. Eso es lo que tenemos que resolver en el taller cuando veamos la ejecución presupuestal. Si en realidad esos procesos de autonomía han otorgado mayor inversión, por ejemplo, mayores procesos económicos a través del PIB departamental y del PIB per cápita. Y si vamos más allá, por supuesto, mayores enfoques de el ámbito de pobreza, de educación, de salud, de recreación, de saneamiento, etc. Generalmente existe la creencia que debe existir una correlación entre impuestos pagados y gastos obtenidos por parte del Estado como referente. Y ahí la lógica es que el Estado actúa en lo que denominamos el famoso Robin Hood, que es quitarle a los ricos para darle a los pobres, bajo la lógica
de intervenir porque existen unos fallos que el mercado no puede controlar. Y por eso la lógica del gasto es la provisión de bienes públicos. Pero esa provisión debe estar enfocada en mejorar las condiciones propias de los territorios, siguiendo unos lineamientos y unas pautas, los municipios de los departamentos de la nación, y generar lo que se denomina un desarrollo territorial o un desarrollo con enfoque territorial con impactos regionales y suprarregionales, es decir, nacionales. Pero bajo la lógica de la equidad, la eficiencia y algo que genera un rompimiento del discurso, que es el equilibrio fiscal. Y entonces mucha de esa autonomía se va rompiendo cuando el equilibrio fiscal dice que todo gasto debe estar sustentado en un ingreso. Es decir, para hacer una ejecución territorial, debe existir un ingreso que justifique ese gasto. De lo contrario, se rompe todo el discurso. Traducción. El equilibrio fiscal prima en el proceso de autonomía sobre la lógica de la equidad y la eficiencia. Si no hay ingresos que se puedan destinar de forma autónoma a un proceso social, económico de bienestar, sencillamente todo el discurso se cae, porque no se permite a partir de los 90 desequilibrios fiscales en los entes territoriales. Quiere decir que el trasfondo es que prima el equilibrio fiscal financiero sobre el proceso de autonomía política, administrativa y fiscal. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y esos ingresos sí tienen posibilidades de maniobra autónoma por parte de los ejecutores departamentales y municipales? ¿O ya vienen estructurados y se podría decir que esa autonomía depende de los cumplimientos de unos márgenes establecidos y que por lo tanto generan un impacto ya establecido en la eficiencia y en la equidad, en la planeación y en la ejecución de esos gastos? Y ahora viene otro componente fundamental. Si hoy dijeran a la sociedad de forma general, si quieren que los departamentos y los municipios controlen totalmente sus ingresos y definan en qué ejecutarlos, ¿usted estaría de acuerdo en que esto se dé y confiaría en que la ejecución va a ser adecuada? ¿O que existe la posibilidad de que no lo sea? Entonces, si usted dice que debe darse mayor autonomía, pero no confía en quien va a ejecutar, ¿para qué quiere mayor autonomía? Ahora,
¿Qué tan real es esa posibilidad de que no se dé un uso adecuado de los recursos? ¿Quiénes hacen esa ejecución? ¿Bajo qué autoridad técnica profesional se hace? ¿Son las personas adecuadas las que toman esas decisiones de ejecución? A veces, cuando se analizan esos elefantes blancos y esos procesos de inversión sin sentido, también viene un proceso si esto es adecuado o no. No hay una corrupción directa, pero sí hay un uso inadecuado. Y eso que existe en los procesos de planeación, imagínense donde no existieran, donde existiera una autonomía estructural. En Colombia, el régimen de transferencias funciona como, diríamos que en la mayoría de los países que tienen gobiernos descentralizados. Y es que la nación se ocupa de definir los planes y las políticas nacionales. Los departamentos lo que hacen es una coordinación entre la nación y los municipios. ¿Qué hace? Coordina las políticas que desarrolla y define la nación y quien presta el servicio. Por lo tanto, la responsabilidad fundamental de la provisión de bienes y servicios públicos, del valor público, recae fundamentalmente como célula directa y relación directa entre la nación y el ciudadano en el municipio. El departamento desarrolla un proceso de coordinación para que esto se dé de la mejor manera y la nación define esas políticas públicas. Por eso el principal gestor de políticas públicas es la nación. Es decir, hay un proceso de planeación de políticas públicas denominado de arriba hacia abajo. Arriba toma la decisión política, las políticas públicas, y las ejecuta los municipios. Cuando ustedes trabajen el tema de políticas públicas, van a identificar estos modelos de planeación de políticas públicas. Pero en Colombia, eso se asume de esa manera. Quiere decir que el Estado asume directamente la planeación de las políticas públicas y quien termina siendo el ejecutor directo, es decir, el actor fundamental para el ciudadano es el ente territorial municipal, quien termina prestándole de forma directa el bien o el servicio público. El hacedor de valor público es el municipio, bajo la coordinación de los departamentos y los lineamientos de la nación. Existe, por supuesto, un proceso de transferencia aprobado en el presupuesto anual. Cada año se discute y se aprueba un presupuesto y el encargado de transferir ese presupuesto es el Ministerio de Hacienda en Colombia. Y existe en la estructura de descentralización en Colombia algo que se denomina el proceso de inversión a través del Sistema General de Participación, SGP, que está condicionado por algunos elementos como el esfuerzo fiscal,
los indicadores de pobreza poblacionales y de ingresos. Y por supuesto está otro mecanismo de asignación que es el Fondo Nacional de Regalías o el Sistema Nacional de Regalías, como lo quieran llamar, que se denominan transferencias, que están en el artículo 287 de la Constitución Política y hacen parte de los recursos que éstas pueden administrar automáticamente, de acuerdo al numeral tercero del propio artículo 287. Estos se denominan ingresos propios corrientes no tributarios o ingresos corrientes no tributarios. Y aquí viene otra pregunta. En realidad, esas transferencias se administran automáticamente y eso lo vamos a ver con las estadísticas. Esas transferencias se denominan transferencias fiscales, que pueden ser ingresos corrientes de la nación, sistema general de participación, regalías y algunos componentes de transferencias de, por ejemplo, universidades, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerios de Educación, Ministerios de Salud, Ministerios del Deporte, que hacen a los departamentos y municipios para desarrollar procesos de cofinanciación directos. ¿Cómo participan esos municipios en los ingresos corrientes de la nación? Y entonces dice, mire, participan en las actividades asignadas por sectores. Y entonces se pregunta nuevamente, ¿y luego esto no es autonomía? ¿Por qué están asignadas? De acuerdo con la distribución de educación, salud, agua potable, propósito general y otros sectores que el COMPE Social estime convenientes y a solicitud de la Federación Colombiana de Municipios. Y entonces aparece la pregunta, pero luego no se llaman ingresos autónomos para los entes territoriales. Y ahí empieza a cuestionarse esa distribución. ¿De acuerdo a qué características se hace esa distribución del sistema general o de participación de la población atendida y por atender en los servicios de salud y educación? Es por ello que, nuevamente lo digo, estos indicadores de salud y de educación pueden generar una trampa de pobreza. Reparto entre la población urbana y rural, pobreza relativa y indicadores fiscales, que es eficiencia. De acuerdo a estos elementos se hace, por supuesto, la distribución. Cada uno de estas distribuciones, lo que se entiende es que generará un impacto para disminuir esos procesos que existan de dificultades de acceso a la salud, principalmente a través del, ¿cómo se llama? CISBEN, de educación con gratuidad en niveles de educación básicos y subsidios a niveles de educación superiores. A mayor población rural, se entiende que menores satisfacciones en los ámbitos de desarrollo. Pobreza relativa hace relación a
la posibilidad de tenencia de bienes y servicios para el consumo de una familia. Y el tema de eficiencia tiene que ver con premios que se dan por indicadores fiscales que existen, principalmente asociados a recaudos, a cumplimiento de unas metas fiscales y a lo que se denominan niveles de endeudamiento. Adicional a eso, hay unas poblaciones que tienen unas características de minorías que tienen unas participaciones diferentes, específicamente las comunidades indígenas. Y entonces se habla de algunos criterios fundamentales para otorgar esos recursos de transferencia que fija la nación a los entes territoriales. Distribución del Sistema General de Participación de acuerdo al rol de las entidades. Entonces, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿qué hace? Pues calcula y comunica al DNP los montos globales del Sistema General de Participación a distribuir. Entonces le dice, mire, contamos con 20 billones, 30 billones, 40 billones. Las entidades de nivel nacional, como Ministerio de Educación, de Salud, DANE, IGAC, etcétera, certifican al DNP las variables de distribución. Entonces, nivel de matriculados, afiliados al Sistema General de Salud, población rural y urbana, áreas totales, para identificar cómo cada uno de los entes territoriales participa en ese proceso. Con ello, el DNP realiza la distribución del Sistema General de Participación. Hace poco el ministerio quería quitarle esa función al DNP, de realizar la distribución, la quería hacer directamente, no lo logró. Somete la distribución a las aprobaciones del COMPES y comunica a las entidades territoriales y a los resguardos indígenas su participación, para que hagan la presupuestación de ello. El COMPES, al aprobar ese Sistema General de Participación, lo que hace es permitirle que se hagan los giros de esos recursos a las entidades territoriales, las cuales se hacen por doceavas. Al ir cumpliendo cada doceava, se hace el nuevo traslado. Características de ese Sistema General de Participación, ya lo habíamos visto, se llaman ingresos corrientes de la nación que se transfieren ¿a dónde? A los departamentos, a los distritos y a los municipios, por supuesto, incluyendo los resguardos indígenas. Tienen destinación específica. Quiere decir que ahí se rompe ese concepto de descentralización y de autonomía. Se distribuyen atendiendo a variables sectoriales y presupuestales. ¿Qué financian? Proyectos de inversión, gastos de funcionamiento en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, a cargo del 42% del presupuesto general, y pago de servicios de la deuda en los casos permitidos por la ley, que son escasos, muy pocos, principalmente cuando el ente territorial se declara en Ley 550 de reestructuración. ¿Cómo ha sido esa visión del Sistema General de Participación? Digamos que desde los 90 hasta el 2001 funcionó de una manera y a partir del 2001 se empieza a dar cambios normativos impulsados por el documento COMPES para el Sistema General de Participación,
aparece la ley 715 que fija específicamente cómo es el funcionamiento de los entes territoriales, específicamente en las limitaciones que existen y en las erogaciones de quienes participan en los entes territoriales, principalmente como proceso de elección. Después viene la ley 1176, el decreto 1953 del 2014, que la ley y el decreto lo que hacen es regular el incremento del sistema general de participación. Antes del 2011, que es aprobado en el 2017 en la ley 1176, se transfería, acá está, se transfería el incremento de la inflación más el 3%, es decir, si la inflación era del 5%, se le sumaban 3 puntos, más el 1.8 específicamente para educación. Pero en el 2015 se da la ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo y el decreto 1082 que modifica este incremento del Sistema General de Participación. Y dice, no, el incremento ya no va a ser de la inflación más 3 puntos más 1.8 para educación, es decir, más 4.8. Va a ser de el promedio de la participación porcentual de los ingresos corrientes de la nación durante los últimos 4 años. Quiere decir que si los ingresos de la nación crecían en promedio en los últimos 4 años un 10%, ese sería el incremento. Pero por supuesto, los ingresos no crecen a esas tasas. Crecen a tasas muchísimo menores. Quiere decir que a partir del año 2016, el Sistema General de Participación ha decrecido en asignación de recursos para los entes territoriales, pasando de tasas superiores al 4,8 más inflación a tasas muy similares a la inflación. Esto se perdió. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí viene algo muy interesante. Eso lo dejo más como revisión normativa. Bien, miremos cómo está establecido hasta la actualidad la distribución del Sistema General de Participación. Entonces, hay una asignación especial para primera infancia y hay una asignación sectorial. La sectorial representa el 96% y la asignación especial el 4%. Es decir, ese 100% del Sistema General de Participación se empieza a dividir. Entonces, digamos 100 pesos, contemos de 100 pesos. 100 pesos se distribuyen 96 de forma sectorial, 4 para asignación especial. Esos 4 pesos de asignación van 52 centavos para resguardos indígenas, 5 centavos para alimentación escolar de municipios y de distritos, miren, alimentación escolar, 0,8 centavos, ni siquiera un centavo, a los municipios ribereños del río Magdalena y 2,9 centavos al Fondo de Pensiones Territoriales. Esto suma el 4% o 4 pesitos. Ahora miremos los 96 pesos, cómo se distribuyen. 58,5 van para educación, departamentos, distritos y municipios. ¿Cuántos departamentos hay en Colombia? 32. Distritos, 9. Municipios, alrededor de 1.110, si no estoy mal. Sumado todo esto, quiere decir que esos 58,5 pesitos se distribuyen en redondeando
1.200 entes territoriales. Ahora, 24,5% que equivalen a el 24,5 de nuestros 96 pesitos, ni siquiera son 24 pesos, porque acuérdense que a esto ya le quitaron 4 centavos. Van para salud, lo mismo, se distribuyen en departamentos, distritos y municipios, pero obligatoriamente de ese porcentaje el 87% va para el régimen de solidaridad, 10% para salud pública de prevención y 10% para las ofertas de los planes y programas nacionales ambientales. El 5,4% se distribuye para agua potable y saneamiento básico, también de los mismos entes territoriales. El 5,4%, que es menos de 5 pesos. Y el 11,6% de esos 96,4%, perdón, de los 96 que van para el propósito general. Ese propósito general es principalmente inversión, que va para distritos y municipios, de los cuales, ojo, el 17% va para municipios que tengan menos de 25.000 habitantes y el restante 83% para los distritos y los municipios que tienen más de 25.000 habitantes. ¿Sí lo ven? Entonces, proyectos de inversión. ¿Cuánto se financia con eso? El 11,6%. Gastos de funcionamiento, esto va para específicamente los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, con cargo al 42% del total de la asignación del propósito general. Pago de servicios de la deuda, en el caso permitido por la ley, muy pocos. En la actualidad no existe ninguno. ¿Qué se debe tener en cuenta? Las competencias asignadas a la entidad territorial. Entonces, las competencias, no lo olviden ustedes, que son salud, educación, vivienda, recreación, planes de desarrollo, recursos del Sistema General de Participación asignados, destinación de esos recursos que establece la ley y otras fuentes de financiamiento para apalancar inversiones. Miremos ahora qué son esas asignaciones especiales y qué impacto tienen. Rápidamente voy a pasar este tema. Entonces, como lo vimos, un componente va para resguardos indígenas, mire, resguardos indígenas. Listo. De ello, se destina para proyectos de inversión según planes de vida, de uso y de costumbres. Pero ¿quiénes lo ejecutan? No la propia población indígena, sino los alcaldes de esos municipios. Son los que interpretan cómo ejecutarla. Alimentación escolar, si lo recuerdan acá, alimentación escolar, que busca matrículas y necesidades básicas insatisfechas. Así se asigna. Entonces, esa asignación, ¿qué financia? Prestación directa, mínimo el 80% de los recursos asignados para la compra. ¿Qué me estarán haciendo por acá? Bueno, ojalá no sea nada grave. Listo. Asignados para la compra de alimentos y contratación de personal para la prestación de preparación de alimentos, transporte de alimentos, manejo, etc. Entonces va específicamente para alimentación escolar. Ojo que eso es, no lo olviden ustedes, el 0,5%, pero del 4%. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan identificando. La financiación de los municipios ribereños que tienen que ver específicamente para el tratamiento de aguas, el manejo del cauce de los ríos Magdalena y para la compra de tierras. Para el FONPEP, que es el Fondo de Pensiones Territoriales, que ustedes saben que tiene una gran importancia. Bien, primera infancia como porcentaje del PIB. Dice, ¿qué financia? Mire,
Acciones prioritarias según el Consejo Nacional de Política Social y Desarrollo, artículos 206 de la Ley 1098 del 2006. Los conceptos financiados no pueden generar gasto recurrente. Se distribuye en proporción a la población de 0 a 6 años, ponderada por el índice de pobreza certificado por el DANE. Se realizará un giro anual a los distritos y municipios a más tardar el 30 de junio del año. Se requiere articular fuentes para la financiación de acciones en planes individuales y no solo considerar sistema general de participación. ¿Listo? En educación, ¿qué financia? Mire, se destina a financiar prestación de servicios educativos atendiendo los estándares técnicos y administrativos en, primero, pago de personal docente administrativo a las instituciones educativas. Si sobra plata, segundo, construcción de infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas. Tercero, si queda plata, provisión de canastas educativas. Y si sigue quedando plata, mantener, evaluar y promover la calidad educativa. Enfocado a prestación de servicios, calidad y gratuidad. Ahí está. En la salud, ¿qué financia? Financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda de manera progresiva hasta lograr y sostener cobertura total. Régimen subsidiado. Si sobra plata, prestación de servicios de salud a población pobre en lo no cubierto por los subsidios de demanda. Si sobra plata, acciones de salud pública definidos como prioritarios en el país. Pero no olviden que el 80% va para el primero, el 10% para el segundo y el 10% para el tercero. Generalmente pues no sobra, entonces esas son las características. En educación del Sistema General de Participación, 32 departamentos. Bueno, las secretarías de educación, entonces departamental 32, certificadas 62 y no certificadas el resto, 1039. Entonces, la plata se va dividiendo entre departamentos certificados y no certificados. Y cada uno de estas instituciones de educación cumplen un rol dentro de este sistema general de participación. De acuerdo a la población atendida, población por atender, la calidad de la matrícula y la gratuidad. Entonces, ahí vienen esas características de asignación. Miremos el agua potable. ¿Qué financia? Entonces, se destina a financiar la prestación de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en las siguientes actividades. Primero, subsidios. Si sobra plata, pago la deuda. Preinversión. Estudios de interventoría para proyectos del sector. Esquemas de alimentación y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y agua potable. Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado, acueducto y agua potable. Macro y micromedición. Reducción de agua no contabilizada. Equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. ¿Cómo se distribuye? Municipios, 85% de los recursos. Departamentos, 15% de los recursos. ¿Listo? Los distritos participan dentro de esa asignación de municipios y departamentos. ¿Cómo se hace ese saneamiento, esa inversión o destinación de las finanzas de agua potable? Entonces, 35, de ese 5,4, 35% va para déficit de cobertura, 30% para población atendida y balance del esquema solidario, 5 para el esfuerzo en ampliación de cobertura, 20 para la población más pobre y 10 en eficiencia en la gestión sectorial. ¿Será que sí hay autonomía en el manejo de esos recursos? Y viene el propósito general. ¿Qué financia? Pues por eso se denomina general, porque lo que hace es principalmente financiar pues la prestación de ¿qué? Pues de bienes y servicios públicos que demanden las entidades territoriales según las competencias asignadas en los diferentes sectores de inversión, 17 sectores, que
financian actividades de los planes de desarrollo, enfocadas a vivienda, sector agropecuario, recreación y deporte, ambiente, cultura, justicia, atención a grupos vulnerables, transportes, prevención de desastres, fortalecimiento de restaurantes escolares, empleo, etcétera, equipamientos, todo lo que sea procesos de inversión incluidos en el plan de desarrollo. ¿Cuánto? 11,6%. De los cuales, ya los había mencionado, el 17% va para municipios menores de 25.000 habitantes, pero el 60% se distribuye por pobreza relativa y el 40% por población. Y del 83 restante, 40 va por pobreza relativa, población, eficiencia fiscal y por eficiencia administrativa. ¿Para quiénes? Los municipios y distritos que tengan más de 25.000 habitantes. ¿Qué condiciones tiene el propósito general? Pues de eficiencia fiscal, que tiene que ver con reportes que debe hacer de cómo se ejecutan esos recursos, y de eficiencia administrativa, que tiene que ver con el cumplimiento de las normativas fundamentales que existen en la Ley 617, que, como lo mencionaba, 617 del 2000, que regulan el uso de esos recursos de propósito general. ¿Listo? Entonces ahí está. Listo, esto ya lo había dicho. Ya. Bueno, sigamos. Sistema de información del Sistema General de Participación en Colombia. Entonces, adicional a conocer esa estructura, existe el SICODIS, que es el mecanismo a través del DNP que da información y brinda, digamos que las variables fundamentales para poder construir análisis históricos de Sistema General de Participación y Sistema General de Regalías, el SICODIS. ¿Listo? Yo tenía un link acá, yo no sé por qué se me escondió. Bueno. Mañana trabajaremos en esta página algunos elementos propios de esto. Hablemos un poco más ahora de las regalías, que es el otro mecanismo de transferencia de la nación a los entes territoriales. Dice que por supuesto es un esquema de coordinación entre entidades territoriales y gobierno nacional, mediante el cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control e uso eficiente de la destinación de los ingresos provenientes de explotación de los recursos naturales no renovables, para coordinar las condiciones de participación de los funcionarios. Ese sistema general de regalías, pues lo que hace es una coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional para ir ejecutando ese proceso presupuestal que otorga actualmente la Ley 2056 del presente año, que dice cómo se deben distribuir e invertir los dineros que provienen de las regalías y quién debe controlar esa ejecución. La ley actual de regalías dice, debe existir primero una destinación de recursos a la inversión para el desarrollo, a el ahorro de pasivos pensionales y de estabilización y a la administración del sistema general de regalías. Quiere decir que se va a financiar proyectos de desarrollo, se va a incrementar el ahorro
para el pasivo pensional de los entes territoriales y se va a financiar la administración del Sistema General de Regalías. ¿Listo? Bien. Segundo, asignación para inversión. ¿Qué inversiones va a generar? A nivel territorial, asignación productora para municipios priorizados. En lo regional, inversión regional, ciencia y tecnología y protección del medio ambiente. Estos dos componentes no estaban en la anterior normatividad de regalías. Aparece el sistema de ciencia y tecnología o el Ministerio de Ciencia y Tecnología y aparece la protección medioambiental como elemento nuevo en el proceso de regalías. Y también la asignación para la paz, que es transitoria por un periodo máximo de 20 años. Si ustedes quieren conocer un poco más el tema, aquí les dejé el link donde está la ley 2056 del 2020. Ustedes lo único que hacen es darle clic acá y ahí está la ley para que la puedan descargar. Tercer componente, sistema presupuestal. Entonces, cada 2 años va a existir un presupuesto que aprueba cómo se va a desarrollar la ejecución de esas regalías. Ese presupuesto es independiente, no hará parte del presupuesto general de la nación, sino que va a existir un presupuesto específico para regalías, como iniciativa del gobierno nacional. Y va a ser de carácter orgánico, es decir, de una vez va a tener la estructura de distribución para departamentos y municipios. ¿Cómo es el tema operativo y de funcionamiento? Las instancias de aprobación de proyectos se desarrollarán de acuerdo a la ley, que ahorita vamos a ver algo interesante. Se definen los recursos para fiscalización, incentivos a la producción y explotación, monitoreo y licenciamiento ambiental, entre otros. Normas transitorias, lo que les decía, asignación para los procesos de paz de 20 años, expedición de la ley reglamentaria y ajustes presupuestales. ¿Qué me le estarán haciendo ustedes por aquí a esto? Listo. Gracias a que se me están llegando aquí correos, perdón. Profe, perdón, profe. Listo. Bien. Asignación. Entonces miren ahora cómo está la distribución porcentual de esas regalías. Entonces, asignación para inversión específicamente. Entonces, territorial. A entidades productoras va el 25%, del cual 20% va para municipios y departamentos productores. Y 5% va para específicamente solo municipios. Entonces, de ese 25%, 20% va para municipios y departamentos productores y puertos. Y el 5% va para municipios específicamente productores. De ese se hace una asignación local para municipios con criterios de pobreza y población de un 15%. ¿Listo? En el componente regional, y aquí va a ser lo interesante. Entonces, estas se van a llamar asignaciones directas. Estas son asignaciones indirectas. Dice, proyectos de inversión regional de los departamentos, municipios y distritos con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo, priorizando proyectos de alto impacto regional que llevan el 34% del presupuesto.
¿Listo? Protección medioambiental, pues es poco, pero ya apareció, el 1%. Para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 10%. Funcionamiento, operatividad y administración del sistema, 2%. Y operatividad del sistema, que es del 1%, del cual ese 50% se destina a la Contraloría General de la República. Entonces, esto es vigilancia, que es el 1%. ¿Listo? Y asignación para la paz, que es el restante. Así está distribuido, o es la nueva asignación del Sistema General de Participación. Ahora, de acuerdo a ese presupuesto que se pasó para el año 2021 y 2022, puede suceder que haya un excedente de ese presupuesto, es decir, que se perciban recursos, adicionales a los que ya se pasaron en ese presupuesto de regalías que les mencioné. Entonces dice, mire, si hay, por ejemplo, 100 pesos, 20 van para beneficiarios de asignaciones directas. Entonces, municipios y departamentos productores. 10% para los municipios más pobres, para inversión local. 20% para conservación de áreas ambientales estratégicas, 5% para emprendimiento y generación de empleo y el restante para el ahorro de los entes territoriales, que es principalmente para los fondos de pensiones. ¿Listo? Que es el 45%. Esto sí hay excedentes del presupuesto ya aprobado. Profe, ¿y de dónde sale ese presupuesto? Pues de lo que ya tienen dentro del plan bianual proyectado como recurso. Si hay más plática, pues ya sabe cómo se distribuye. Ese presupuesto 2020-2021, ¿a cuánto asciende? A 17,3 billones de regalías, de los cuales específicamente para inversión irán 16,1 billones. Municipios y departamentos que se denominan productores pasan de recibir el 11%, que es aproximadamente 18 billones, a recibir el 25%, que se aproxima a 30 billones. ¿Listo? Lo anterior se hace sin alterar la asignación para las entidades territoriales que no son productoras. Entonces, estos se llaman asignaciones, como les decía, directas. Se va a destinar para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. ¿Cuánto? 771.000 millones. Y las comunidades étnicas tendrán en todo el proceso presupuestal de los 2 años 358.000 millones, mientras que los recursos para ciencia y tecnología tendrán un 1,54 billones y para la asignación de paz corresponden 1,1 billones de pesos. Entonces, como ustedes ven, esto tiene no solo un impacto de desarrollo, sino también un impacto de crecimiento económico, principalmente con el objeto de generar un impacto positivo por la actual crisis que atraviesa las economías del mundo. Ese sistema de regalías tiene en su conjunto unas regulaciones, unos ingresos, unas asignaciones, unos procedimientos y unos órganos que funcionan. Esto implica distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y destinación de esas regalías. Los órganos del Sistema General de Regalías están la Comisión Rectora, que está integrada por el Departamento Nacional de Planeación, que lo representa su director o quien haga sus veces, el Ministerio de Minas y Energías, que lo representa el ministro, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que lo
representa al ministro, su delegado, 2 gobernadores, de los cuales uno corresponde a municipios productores y otro a municipios no productores, y 2 alcaldes, los cuales uno corresponde a municipios productores y otro a municipios no productores de recursos no renovables. Los órganos del Sistema General de Regalías de la Comisión Rectora está Planeación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, entidades adscritas y vinculadas que cumplan funciones en el ciclo de regalías, el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación y los órganos colegiados administrativos de decisión. Estos famosos OCADs, órganos colegiados de administración y decisión, permanecen, pero vamos a ver que la diferencia entre el sistema anterior de regalías y el actual es que se pasa de tener OCAD municipales, departamentales, regionales y nacionales, que sumaban alrededor de 1.200, a tener, bueno, esta es la estructura, perdónenme, aquí me adelanto, bueno, estos 6 OCADs, 1, 4, 5 y 6, por regiones. Listo, ahora me devuelvo. Miren la estructura. Entonces, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Energía van a ser, digamos, quienes encabezan la estructura del órgano rector. Los gobernadores, los 2, y los 2 alcaldes, más un alcalde adicional que es de ciudades capitales y de departamentos. Existe un órgano colegiado de administración y decisión de paz que lo que hace es crear un OCAD para la paz, que lo que hace es invertir en proyectos que están relacionados específicamente con impactos sobre no solo los acuerdos de paz, sino todos los elementos y las operaciones que sean esenciales para los procesos de paz en Colombia. Ahora, esos 6 OCAD que les mencionaba, o órganos colegiados, lo que hacen es recibir los proyectos, permítanme ver, los proyectos de inversión y hacerle todo el proceso de viabilización. ¿Quién define la metodología para presentar los proyectos y hacer el estudio? El DNP. El DNP tiene una metodología que se denomina se me fue la palabra con la metodología del DNP. Bueno, ahorita me acuerdo y les digo. Y entonces, eso lo que hace es una asignación local y unas asignaciones directas para comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y el pueblo rom o gitano, que tienen una incidencia adicional. La metodología general ajustada, EMG, es la del DNP, metodología general ajustada, para cuando se vayan a trabajar proyectos. ¿Cuál es el ciclo de ese proyecto? Entonces, la formulación de la metodología general ajustada pasa a una revisión de una Secretaría de Planeación. Después la Secretaría Técnica la recibe, tiene 5 días para dar respuesta, en donde hay un concepto de verificación o un concepto de oportunidad. Entonces, cumplimiento de financiamientos y oportunidad, conveniencia y solidez. Entonces, hechos esos 2 conceptos, en los siguientes 5 días, pasa a la citación para el secretario técnico del OCAC, hace la citación para enviar los soportes necesarios para el desarrollo del proyecto. Después, los miembros del OCAC, que ustedes ya vieron que son gobernadores y alcaldes, viabilizan o hacen un análisis documental con el dictamen técnico, lo registran en el banco de proyectos del OCAD y si existe la posibilidad política, le hacen la aprobación. ¿Listo? Entonces ahí está, ese es el procedimiento de un ciclo de proyecto en el OCAD para ser financiado.
También existe en la nueva ley un sistema de seguimiento, evaluación y control, en donde lo que se hace es un seguimiento a el gasto y a garantizar la correcta ejecución de esos recursos, principalmente haciendo un registro y un control de cada uno de los proyectos y de la ejecución de los mismos, y de quiénes son los ejecutores, tanto a nivel administrativo, político, y por supuesto las responsabilidades que cada uno de ellos tienen en lo fiscal, lo penal y lo disciplinario. Generalmente, también esto tendrá una medición de desempeño en las entidades que tengan un desempeño fiscal adecuado, definirán y ejecutarán directamente sus proyectos de inversión. Cuando no tengan esa medición de desempeño, entonces entrará el DNP a hacer un acompañamiento técnico. Digamos que lo que hace el DNP es hacer una ejecución de esos recursos. Esta nueva ley que apareció, pues, deroga todas las normas que ustedes identifican y los artículos presentes. Bien. De forma general, este es el capítulo que habla de la descentralización y la importancia de la misma a nivel territorial y de cómo se pasa de un federalismo o un centralismo a un proceso de descentralización que permite darle autonomía de ingresos y de gastos a los entes subnacionales denominados departamentos y municipios, que ese proceso de centralización pues obedece a componentes de planeación para incluir procesos sociales, políticos y económicos para mejorar las condiciones de la población local, principalmente bajo un enfoque de la eficiencia y la equidad fiscal, en donde esa eficiencia argumenta que la asignación de bienes y servicios locales solo se logra mediante la existencia de esos gobiernos locales descentralizados y que la equidad se logra por cuanto los gobiernos locales pueden, por su cercanía con la población, favorecer la provisión mínima de necesidades públicas. Y en lo político, porque se asocia con el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana en esos procesos de descentralización y de autonomía. Observan ustedes cómo es, por ejemplo, el recaudo departamental y el recaudo municipal, en donde se observa que a nivel departamental, estas estadísticas son del 2019, los departamentos en promedio en Colombia recaudan el 25% del impuesto a la cerveza, el 21% del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. En promedio, el 46% viene de licores y de cerveza. De cigarrillos, el 12%. Y ahí vienen muchas de las dudas que genera esto, ¿no? Y es cómo el consumo de bienes que generan un efecto negativo en la sociedad, en realidad mantienen la estructura estatal de los departamentos. Bueno, el recaudo propio de los departamentos. Sobre tasa de consumo de gasolinas de motor, diésel, 4%, estampillas, 13%. Vehículos automotores, tan solo el 9%, registros y anotaciones, el 12% y otros el 4%. Respecto a la estructura municipal, la sobretasa al consumo de gasolina, el 6%, la de los departamentos es diésel, el famoso diésel, sí, creo que se llama diésel, y la de los municipios es gasolina. El impuesto predial, el 33%, el impuesto de industria y comercio, el 36%, y otros ingresos tributarios, el 25%. Entonces, predial e industria y comercio son los principales recaudos que tienen los municipios.
Recaudo, vigencias actuales y vigencias anteriores. Mire, porcentaje del recaudo de los impuestos prediales. Mire, intermedio, rural, rural disperso y total. El recaudo total viene del 90% de las vigencias actuales y el 10% de vigencias anteriores. Es decir, cuando hay deudores y se ponen al orden. Pero quiere decir que en promedio en Colombia el recaudo se da por las obligaciones, mire, este es del año 2018, por las obligaciones propias del mismo año y no, en realidad no se recauda por periodos anteriores. Ciudades y aglomeraciones manejan un mismo porcentaje, 91,9. Ciudades intermedias, 81 y 19. Rural, mire, 76% de recaudo de vigencias presentes y 24 de vigencias pasadas. Rural disperso, 65%, y ustedes ven cómo va decreciendo. Y 35 de vigencias pasadas. Participación de los tributos cada 2000, 2009 y 2019. Podríamos hablar de cada 10 años. Miren, por ejemplo, en el 2000, los tributos territoriales de impuesto de industria y comercio, que corresponden a municipios, eran del 40%, en el 2009 pasan a 41% y en el 2019 el 36%. Predial unificado en el 2000, 35%, 2009 30%, 2019 33% en promedio. Sobretasa a la gasolina 16, 10 y 6%. Y otros ingresos tributarios se han incrementado 2010, 2009, 19, 2019, 25%. Mire el recaudo de la sobretasa a la gasolina. Cómo ha tenido ese comportamiento. ¿Sí lo ven? Aquí está la participación, aquí están las tasas de crecimiento que han sido negativas. ¿Listo? Recaudo del impuesto al consumo. Mire. De los departamentos, impuesto al consumo, mire. Como porcentajes tributarios, miren los impuestos al consumo. Distribución de los recursos recaudados por tipo de impuesto. Miren. De libre destinación son los azulitos. Mezclas de refajos, cervezas, rentas monopólicas, rentas de monopolio de licores, de alcohol, de vinos, cigarrillos y tabaco, y cigarrillo, tabaco y específicos. Libre destinación para el deporte, para salud y educación. Miren, ¿qué financia la salud? Los monopolios de alcohol y los licores destilados. La salud la financia cervezas, rentas de licores y cigarrillos, tabacos, miren, completamente. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se destinan esos recaudos? Recaudo de impuesto al consumo a la cerveza. ¿Listo? Miren, cómo la base va creciendo. Y aquí están los porcentajes, cómo va participando esta cerveza dentro de los tributos totales. Esta es la dependencia, bueno, no se ve muy bien, la dependencia de los tributos por consumo de cerveza. Entre el 80 y el 70% es amarillo, mire. Azul no hay ninguno, ¿no? Creo que no. Entonces miren y departamento, me imagino que esto es Nariño, si no estoy mal. Hay dos departamentos que dependen en un 80% de el impuesto al consumo de cerveza. Ya el promedio está en 40 y 50, mire.
pero ahí para que ustedes vayan observando. Miren ustedes cómo es la participación de la ejecución presupuestal de los entes territoriales. Miren. El azul es municipios, entonces quiere decir que sí ha existido un incremento de la ejecución presupuestal. Y el 15% es departamentos. Este sí es constante. El de los municipios se ha incrementado. Participaciones, ¿en qué sistema general de participaciones? Miren, 28 billones a 2016. Mire, aquí está la asignación de cómo se dio en valores de dinero. Aquí está el SICODES, lo que les decía, mire si uno le da clic aquí, pero ya mañana vamos a ver que el SICODES habla de cómo específicamente se da esa asignación cuenta por cuenta para los departamentos del Sistema General de Participación. De regalías, miren cómo se ha dado el comportamiento de las regalías para inversión. ¿En qué proyectos? Miren, las regalías en transporte, que es la mayor inversión, en educación, ciencia y tecnología, agua potable y saneamiento, vivienda, cultura, y así sucesivamente. En los últimos años se han invertido 31 billones de los 40,2 billones disponibles. Miren los OCAT cómo ha venido aprobando proyectos de acuerdo a su estructura, valor de los promedios que se han dado, las ejecuciones, listos. Y con esto finalizamos esta introducción a la nueva temática de descentralización. Voy a detener aquí el video, la grabación.